mañana, a pesar de todas las cosas, esta mañana es el día del Señor. Es el día del Señor, es un día especial. Hay algunos hermanos acá reunidos con nosotros, tiempo que teníamos sin verlo, y están nuevamente acá. Esto nos llena a nosotros de satisfacción. Y yo quisiera compartir con ustedes algo que me pasó esta semana, de manera personal a mí. Para mí esta semana fue muy enriquecedora, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista de mi corazón. Eh, fue, fue única esta semana porque fui ayudado por otros hermanos para poder servir un buen sermón en mi iglesia. De verdad yo creía que lo estaba haciendo bien. De verdad creí que estaba sirviendo un buen sermón durante todo este tiempo, pero cuando eres confrontado, pero también animado por otros pastores, por otros hermanos, y te muestran tus errores, esto te ayuda a ti, si eres humilde, a reflexionar, a cambiar, a ajustar las cosas y servir a la iglesia. Nosotros somos servidores, estamos acá simplemente para servir. Ok, usted podrá llamar, bueno, es mi pastor, pero realmente somos servidores, servidores de la iglesia, que es de nuestro Dios. Y me llamaba la atención porque desde el día jueves, exactamente cuando entregué mis sermones para que los revisaran, desde el día jueves, ya cuando termina el taller, salí prácticamente como arruinado, desconsolado. Me vine en un carro directo de La Hollada hasta aquí y como todavía estaba claro, agarré todo mi sermón que tenía listo para hoy y comencé a borrar, a rayar, a cambiar y no me daba tiempo. Y el viernes yo le pregunto a uno de estos pastores y le digo, ¿qué recomendación me das a mí que debo predicar el domingo y ya no tengo tiempo? Él me dijo, bueno, tienes que levantarte temprano el sábado, que todavía hay tiempo. Así que tuve que levantarme, poco tiempo para oración, poco tiempo para meditación y poco tiempo para elaborar el sermón. Pero tuve que hacerlo. Y gracias al Señor lo logré. Así que espero en Él el poder servir un buen sermón hoy. Y si hay algún tipo de error, ustedes me corrigen cuando concluya todo. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a estar en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Vamos a estar exactamente en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Y lo que veremos acá es que el apóstol Pablo le demanda a los filipenses a despojarse de sí mismos. Y les dice que ellos deben despojarse de sí mismos tomando el ejemplo de Cristo para poder completar el gozo de Pablo al servicio de otros hasta el día del Señor. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está diciéndole acá a los filipenses? Filipenses, mi gozo no está completo. Tienen el ejemplo de Cristo, tienen mi ejemplo y deben completar mi gozo al servir a otros. Pero no solamente queda hasta allí. Pablo le dice, y esto debe ser hasta el día del Señor, hasta el día de Cristo. Esto es como que arruina todo, ¿cierto? Porque nosotros podemos decir, bueno, yo voy a servir hoy domingo. Pero Pablo dice, no, no solamente vas a servir un día o una semana o un año, tú vas a servir hasta el día de Cristo, hasta el día del Señor. Y por eso yo he titulado mi sermón de hoy, hermanos, despojándose para servir. Y esto lo he tomado de ese himno de Cristo, el himno que habla sobre Cristo, que magnifica a Cristo, que exalta a Cristo. Está exactamente desde el versículo 5 al 11. Allí veremos eso. Se dice que es el mejor escrito del apóstol Pablo con referencia a la persona y la obra de Cristo. La estructura de este pasaje es la siguiente. En primer lugar, hermanos, esta mañana veremos un servicio incompleto, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. En segundo lugar, nosotros veremos el servicio de Cristo, desde el versículo 5
hasta el versículo 11. Y para finalizar, ya en último lugar, nosotros vamos a ver un servicio resplandeciente, desde el versículo 12 hasta el versículo 18. A modo de contexto, hermanos, hay que recordar dónde está Pablo, qué es lo que está ocurriendo. Pablo está preso en Roma, él está escribiendo a buenos hermanos, que son los filipenses, y aprovecha también para hablarles a ellos sobre algunos inconvenientes que estaban ocurriendo dentro de la iglesia local de Filipo. Entonces, el apóstol Pablo desea mostrarles a ellos el camino que deben seguir. Y quiero que recuerden que la iglesia de Filipo es una iglesia conocida como una iglesia pura. En pocas palabras, es una iglesia ejemplar. Pero Pablo dice que incluso aquellas iglesias ejemplares siguen teniendo imperfecciones para mostrar su dependencia a Cristo. Así que aun cuando tú seas un creyente maduro, puro, íntegro, piadoso, tú aún tienes residuos que necesitan ser purificados. Y esto te hace ir a Cristo. Pero yo quisiera ir a la primera parte de este sermón, titulado Despojándose para servir. La primera parte es un servicio incompleto. Quisiera leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la palabra de Dios. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo, hermanos, concluye. Si te das cuenta, él dice, por tanto, Pablo concluye algo, pero para saber qué es lo que Pablo está concluyendo, tenemos que volver a la enseñanza del domingo pasado. Y nuestro hermano, el domingo pasado, nos dijo a nosotros que la iglesia de Filipo, o en Filipo, esta iglesia debía comportarse de manera digna en Cristo. Eso lo vemos nosotros en el versículo 27 del capítulo 1. Comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y es allí donde nosotros vemos lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Pablo le dice, ustedes no deben intimidarse por los que se oponen, pero ustedes deben luchar unidos en amor. Ustedes deben mantenerse firmes en Cristo. Así que Pablo concluye, él dice, por tanto, filipenses, no deben hacer nada por contienda, sino por el bien de otros hermanos, para que de esta manera ustedes puedan completar mi gozo. Si es que han sido animados en Cristo, podrán animar a otros. ¿Te das cuenta cómo Pablo en el versículo 1 utiliza la frase, si alguno? Pablo concluye y dice a los filipenses, si alguno de ustedes ha sido consolado por Cristo, si alguno de ustedes tienen ese consuelo de amor, si alguno de ustedes tienen esa comunión en el Espíritu, si algún efecto y compasión o entrañable misericordia, completen mi gozo. ¿Ves lo que Pablo está diciendo? Pablo, hermanos, está diciendo, filipenses, yo creo que ustedes tienen a Cristo, pero se están comportando como que si Cristo no los anima a ustedes. Por tanto, yo creo que Cristo está en ustedes y yo deseo que ustedes vivan como Cristo. Hermanos, cuando tú lees estos 4 versículos, Pablo está diciendo acá a los filipenses y también nos está diciendo a nosotros que la ofrenda económica, el dinero que ellos enviaron a Roma no es suficiente. Pablo está diciendo acá que el amigo que le enviaron, que es su pastor, Epafrodito, no es suficiente.
No es suficiente el dinero, no es suficiente haberme enviado el Epafrodito, no es suficiente. Completen mi gozo. Dice, completad mi gozo. Haced completo mi gozo. Si Pablo le dice a los filipenses que completen su gozo, es porque ellos lo pueden hacer. Está en los filipenses completar el gozo de Pablo. Pablo no va a pedir algo que tú no puedes dar. Pablo no le está pidiendo algo a los filipenses que no pueden dar, pero lo que Pablo le está diciendo a los filipenses es, ustedes no han dado todo para completar mi gozo. Y eso quizás puede ocurrir con nosotros también. Quizás creemos que lo hemos dado todo y Pablo nos está diciendo hoy acá, esta mañana, al igual que a los hermanos en Filipo, ustedes no han completado mi gozo. No lo han completado, no es suficiente el venir el domingo a la iglesia, no es suficiente simplemente leer tu Biblia, no es suficiente simplemente traer tus ofrendas, no es suficiente, completa mi gozo. El servicio de ellos era un servicio incompleto, por eso es titulado un servicio incompleto. ¿Han servido muy bien? Sí, pero está incompleto. ¿Tú estás sirviendo bien? Quizás sí, pero está incompleto. Y si está incompleto, no es un gozo o un servicio completo. Bueno, es como que amar a tu novia a medias, o amar a tu esposa a medias, o vestirte a medias, o imagínate, cepillarte a medias. Bueno, me cepillé nada más los dientes de abajo, no me cepillé la lengua. Está incompleto. Es decir, necesitas completar el servicio. Y esto, hermanos, esto es un problema de la ambición que ellos tenían dentro de la congregación. El problema de los filipenses no estaba en su servicio hacia Pablo. El problema de los filipenses estaba en su ambición dentro de la iglesia local. Por eso allí nosotros encontramos cuando Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y en el sermón del domingo que viene dice, cada uno de ustedes busca lo suyo propio. Solamente Timoteo está siempre conmigo, está siendo un ejemplo, igual que Epafrodito. Pero ustedes filipenses buscan lo suyo propio. Es una iglesia pura, recuérdalo. Es una iglesia que para Pablo lo ha dado todo. Y si tú te pones a ver acá, hermanos, la iglesia ha dado todo por Pablo. Pero Pablo está diciendo, cuando tú tienes una contienda con un hermano dentro de la iglesia local, no lo has dado todo por mí. Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros tenemos algún tipo de diferencia con un hermano dentro de la iglesia local, el gozo no está completo. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo nos está diciendo a nosotros, el gozo no está completo. Hermano, ellos debían completar el gozo, sintiendo lo mismo al servir a otros, sin buscar lo suyo propio. Versículo 2, Pablo dice, siendo del mismo sentir. Y quiero que veas esto acerca del sentir, el mismo sentir, porque eso también lo va a repetir en la próxima estructura, pero acá hace referencia a ellos. Dice, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados en un mismo propósito. ¿Cómo completar el gozo? Pablo te lo dice. ¿De qué manera yo puedo completar el gozo? Pablo te dice allí, ustedes van a completar el gozo siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor. ¿Qué quiere decir, hermano? Lo que Pablo le está diciendo a los filipenses es, ese sentir que tienen ustedes hacia mi persona, yo deseo que lo tengan también Evodia y Síntique. Pablo luego dice, deben conservar el mismo amor. Es decir, el amor que tienen hacia mí también debe desbordarse por los otros hermanos. ¿Ves que Pablo es un ministro que desea que lo que la audiencia siente hacia él, también lo sientan hacia otros? El liderazgo actual es un liderazgo que dice, yo soy el centro, ámame a mí, sírveme a mí. Pablo dice, no, el liderazgo cristiano no es el centro. El liderazgo cristiano simplemente está allí para servir y distribuir bien las cosas. Y Pablo no solo queda allí, sino él dice, unidos en espíritu. ¿No está la iglesia en Filipo unido con el apóstol preso en Roma? Sí, pero no están unidos entre ellos.
Recuerda, hay contienda, murmuraciones, cada uno busca lo suyo propio. Y Pablo nos dice a nosotros, amados hermanos, tengan comunión entre sí. No solo te queda allí, sino dice, dedicados en un mismo propósito. Si nosotros que esta mañana, antes de iniciar, hemos dicho, bueno, vamos a orar por Abraham. Entonces, el propósito de nuestras oraciones cada mañana en casa o cuando estemos en casa es un mismo propósito. ¿Orar por quién? Al Señor por Abraham. Y lo que Pablo le está diciendo, ustedes deben tener un mismo propósito. Y los propósitos parece que en los filipenses eran dos. Uno para Pablo y el otro diferente para los hermanos en Filipo. Pablo está diciendo, no, así no. El mismo propósito que tienen hacia mí, también deben tenerlo hacia ellos, hacia ustedes. Hermanos, Pablo concluye que si ellos están unidos en Cristo, ellos serán animados por la vida perfecta de obediencia de Cristo. ¿Ves que Pablo allí nada más menciona a Cristo al inicio? Si algún estímulo en Cristo. ¿Pero a qué se refiere? Se está refiriendo a la vida perfecta de Cristo en su encarnación. Cristo fue un servidor, sirvió a los demás. La vida perfecta de Cristo debe ser un estímulo a los filipenses para servir no solo al apóstol, sino también a la iglesia. Cristo en su vida perfecta no solo sirvió a los discípulos o a los suyos, también sirvió a los necesitados. Entonces, la vida perfecta de Cristo, hermano, al servicio de estos pecadores, la vida perfecta de Cristo de obediencia en amor por sus hermanos, la vida perfecta de Cristo en comunión con los suyos, es la vida perfecta de Cristo de una entrañable misericordia por la humanidad. Allí está Cristo. Pero si aún no han entendido, oh filipenses, lo que yo les estoy hablando, quiero darles un ejemplo. Y vamos a pasar al punto 2 de este sermón, el servicio de Cristo. Versículo 5 hasta el versículo 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Luego de esa conclusión, Pablo ahora les demanda a través del ejemplo de Cristo que tengan un mismo sentir. Él dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, Pablo no se está refiriendo al ejemplo de Cristo luego de su muerte. Pablo se está refiriendo al ejemplo que Cristo dio en su encarnación. Porque él dice, hubo en Cristo Jesús, este mismo sentir también esté en ustedes. Así que ellos, al tomar el ejemplo de Cristo, ellos pueden sin duda alguna servir a los hermanos. Pero no solo porque Cristo es el ejemplo a seguir, sino porque los filipenses están obligados a servir porque Cristo es la autoridad. Y todo nombre, tanto en los cielos como en la tierra, como debajo de la tierra, se va a doblar, a doblegar, a someter a la autoridad de Cristo. Filipenses, hay que recordar nuevamente el versículo 1. Si hay alguna consolación de Cristo en vosotros, si hay algún amor, si hay alguna comunión, si hay alguna entrañable misericordia, profunda misericordia, Filipenses,
entonces ustedes deben humillarse ante la autoridad de Cristo. Mientras que en la primera sesión, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, Iglesia Roca Eterna, tú debes desbordar tu vida al servicio de otros con gozo, así como un río se sale de su cauce y empieza a devorar todo, así debes hacerlo. Ahora, Pablo acá dice, tienes el ejemplo a seguir y a imitar para hacerlo. No hay excusas. Tú no puedes decir, es que no puedo, es imposible, porque Pablo te coloca el mayor ejemplo a seguir. Este servir en Cristo que Pablo les demanda tiene que ver con despojarse de sí para servir a otros en la iglesia local. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes deben tener el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Para qué? Para servir en la iglesia local, porque ya lo están haciendo conmigo. Así que tú no puedes utilizar simplemente el ejemplo de Cristo para una cosa, sino para todo, siempre, hasta el final. Me llama la atención esta sesión porque es la sesión que te muestra a Cristo de una forma muy clara. Y no solamente acá en este capítulo, sino en todo el Nuevo Testamento se dice que este es el himno acerca de Cristo. El mismo R.C. Sproul así lo decía. Y es cierto, tú no encontrarás en la Escritura un pasaje que te hable de una forma tan extraordinaria acerca de la persona de Cristo como esta parte, como esta sesión. Esto se cantaba, se entonaba por cómo te lo muestra. En primer lugar, lo que Pablo está haciendo acá es mostrar al Hijo, a ese Dios que siempre ha sido eterno. Lo que Pablo te muestra acá es el Hijo en su eternidad pasada. Pablo está diciendo, el Hijo siempre ha sido Dios. Él dice aquí, en nuestra sesión, él dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Pablo está diciendo, el Hijo siempre ha sido Dios y legalmente Él le pertenece todo lo que tiene. Pero Él decide por sí mismo renunciar a sus derechos. Entonces, ese Dios eterno de la eternidad pasada renuncia a sus derechos. ¿Para qué? Para encarnarse. Dice, tomando forma de siervo. Entonces, este hijo se despoja de su derecho legal, se encarna como uno de nosotros. ¿Hasta dónde? Dice, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Allí, ya Pablo no solo te muestra a ti acerca de la eternidad pasada del Hijo, sino también te muestra su encarnación, pero también su muerte. Y de allí Pablo salta. Porque allí Pablo dice, el cual fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla en los cielos, tierra y debajo de la tierra. Hermanos, Pablo de la muerte de Cristo omite la resurrección o la sepultura, resurrección y ascensión. Esas tres cosas la omite acerca de Cristo. ¿Para qué? Para llevarnos a nosotros hacia la entronización de Cristo, hacia el reinado de Cristo. Ahora, todo esto que Pablo nos está diciendo, ¿cómo encaja en lo que Pablo le está pidiendo a la iglesia en Filipos? Encaja de una manera perfecta. Porque el Cristo que lo tiene todo, se despoja de todo lo que tiene para servirnos a nosotros hasta la muerte en la cruz. Y cuando el Padre lo exalta, toda creación, incrédulos, creyentes, ángeles, toda creación, toda criatura, ahora debe doblegarse ante la autoridad de Cristo. El rey hecho siervo ahora es el siervo hecho rey. Y Pablo le dice a los filipenses, oh filipenses, ustedes están obligados a someterse a la autoridad de Cristo por medio del servicio a sus hermanos. ¿Ves lo que Pablo le está diciendo a Evodia y a Sintique? Sintique, Evodia, no solamente ustedes fueron compañeras de milicias mías, sino que ustedes están bajo el dominio de Cristo. Sus diferencias deben acabar. Las murmuraciones deben acabar.
Las contiendas deben acabar. Dentro de la iglesia deben acabar. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido entronizado por el Padre y estamos obligados a someternos a su autoridad. Luego de mostrar, hermanos, este servicio de Cristo, este ejemplo magnífico, grande, pasamos a nuestra última estructura de este sermón. Y ya por título, un servicio resplandeciente. Versículo 12 al versículo 18. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartí vuestro gozo conmigo. ¿Te has dado cuenta cómo inicia en la Reina Valera? Parece que son dos conclusiones en una misma. Pero cuando lees esta versión, no es así. Esta versión te dice, así que. Esta versión elimina el por tanto. Así que no se trata de dos conclusiones, se trata de una conclusión. Y Pablo, luego de dar el ejemplo de Cristo, Pablo dice, así que teniendo el ejemplo de Cristo, deben comportarse de esta manera. Oh, Filipenses. Luego de mostrar el ejemplo de Cristo, él muestra su ejemplo. ¿Ves cómo todo ministro primero debe mostrarle a la iglesia local, a Cristo, y luego su ejemplo? Y era lo que compartía con el hermano que va a tener que dar la clase el próximo domingo. Y él decía, pero en mi sermón coloca a Timoteo y luego a Epafrodito. Sí, ¿por qué? Porque el ejemplo principal es Cristo, luego Pablo como fundador, luego Timoteo como un buen hijo y luego Epafrodito como pastor principal de esa iglesia. Así que todos ellos tienen un servicio. ¿Para qué? Para la expansión del reino. Pero ¿quiénes no tienen este buen servicio? Los filipenses. Y todos ellos, hermanos, Epafrodito conectado con los filipenses, Timoteo conectado con los filipenses, Pablo conectado con los filipenses, Cristo, obviamente, el que hizo nacer a los filipenses. Hermanos, si tú y yo estamos conectados con Cristo, si tú y yo tenemos vida gracias a Cristo, esto es para nosotros. Te está hablando a ti, me está hablando a mí hoy. Pablo te está diciendo a ti hoy y a mí, teniendo el ejemplo de Cristo, les ordena, ocúpense de su salvación, con temor y con temblor. Ahora aquí sí puedes entender mejor este versículo. ¿Qué significa ocuparse con temor y temblor de nuestra salvación? Significa en el contexto, en este contexto significa, ocúpate de la unidad al servicio de la iglesia en Filipos. Esto no simplemente está hablando acerca de la santificación progresiva en todos los aspectos, no. El aspecto principal de la santificación progresiva acá tiene que ver con el servicio a los hermanos en la iglesia en Filipos. Exactamente en la iglesia en Filipos. Si lo cambiamos, para nosotros hoy día es Iglesia Roca Eterna. Ocúpate de la unidad en el servicio a tus hermanos y a las personas que asisten a esta iglesia local. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que termine el culto? No, hasta el día de Cristo. Hasta allí.
Ese es ocuparte de la salvación. Y luego te explica el por qué tienes que ocuparte. Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es eso? Servicio. El querer como el hacer. Son hechos, obras. ¿Te das cuenta? Obra, servicio. ¿Quién hace el servicio y obra? Dios lo coloca en nuestro corazón. ¿Pero quién debe hacerlo? Nosotros. Así que Roca Eterna es llamada ¿a qué? A ocuparse de su salvación. Porque Dios produce en la iglesia Roca Eterna el querer como el hacer por su buena voluntad para servir a todos los que asisten en la iglesia. Es lo que Pablo te está diciendo a ti. Así que ocuparse de vuestras vidas, según el pasaje, es acabar con las contiendas, acabar con las murmuraciones, porque te lo repite ahora acá también. Pablo no solo lo muestra en la primera parte de nuestro sermón, Pablo lo vuelve a mostrar acá, en esta tercera y última estructura. Pablo dice en el versículo 14, haced todas las cosas. ¿Sin qué? Sin murmuración ni discusiones. No, hermano, pero es que yo no puedo hacer esto. Sin murmuración y sin discusiones. Él produce el querer como el hacer. Pero hermano, yo no puedo saludarlo a él porque él me voltea los ojos, porque él me cae mal, porque él, bueno, quizás no se echó alcohol antes de entrar y está el COVID, la pandemia. No, haced todas las cosas sin contienda, ni murmuraciones. Sirvan, es lo que Pablo está diciendo. Solamente así, hermano, ellos podrían completar el gozo de Pablo. Pablo les está diciendo, completen mi gozo, pero no solamente les ordena eso. Pablo luego les dice cómo pueden completar su gozo. No es como algunos de nosotros, que llega y le dice al niño, pórtate bien. Y el niño dice, pero ¿qué he hecho? Explícale qué es lo que ha hecho, ¿cierto? Y cómo es que él debe corregir. Entonces, acá lo que tú estás viendo es que Pablo está explicando a ellos qué es lo que deben hacer y hasta cuándo lo deben hacer. Así que no solo ellos van a completar el gozo de Pablo, sino que ellos van a resplandecer como luminares en el mundo. Y antes de eso, Pablo dice, porque esta es una generación perversa, torcida, y ustedes son ¿qué? Son luz en un mundo de tinieblas, pero la luz que hay en ustedes está baja, como pasaba acá en la casa. Había luz, pero una luz estaba baja y no daba o proporcionaba luz a toda la casa. A pesar de que había corriente en una parte, en otra no. Eso es lo que estaba sucediendo con los filipenses. Los filipenses tenían por una parte luz, pero esa luz no era suficiente ¿para qué? Para brillar. ¿Dónde? En el mundo caído, torcido, perverso. Entonces, hermanos, es muy probable que muchos de nosotros tengamos luz, gracias a la obra de Cristo. Pero esa luz puede ser que no sea suficiente ¿para qué? Para alcanzar a otros. Y luego de esto, hermano, Pablo dice, no sea que yo haya trabajado en vano. No sea que yo haya trabajado en vano, filipenses. Yo no quiero decir aquí en esta prisión en Roma que todo lo que yo dediqué y todos estos 10 años que tenemos sin vernos ha sido un fracaso. Fue trabajar en vano. No, yo no quiero decir eso. Sino que en el día de Cristo yo pueda en qué gloriarme en su servicio hacia los hermanos en la iglesia. Gracias a la obra de Cristo y gracias al ejemplo que yo he dado. Pero no solo te queda eso allí. Luego de esto, hermano, el apóstol Pablo hace algo que es interesante para poder ayudarlos. Él dice en el versículo 17, pero aunque yo sea derramado como libación. Pablo ahora coloca una alusión de Números capítulo 28 que habla sobre la regulación del sacrificio. Cuando tú vas al número 28, allí te habla acerca de la regulación del sacrificio y te habla acerca de la libación, que tiene que ver con la sangre que era derramada y luego era presentado el sacrificio para el servicio de otros. Y fíjate, no solo como el ejemplo de Cristo está conectado con el servicio, sino ahora la alusión que Pablo hace del número 28 también está conectada con el servicio. Y dice, por vuestra fe. Hermanos, lo que Pablo está diciendo allí es
Mi sangre ha de ser derramada, quizás no hoy, pero sí en un futuro. No solamente mi sangre va a ser derramada como libación, sino que mi cuerpo va a ser el mismo sacrificio. ¿Qué te hace recordar esto? Pablo le está diciendo a los filipenses, no es que alguien me quita mi vida, sino que yo le entrego. Yo estoy entregando mi sangre, pero yo también voy a entregar mi cuerpo como sacrificio. ¿Para qué? Para el servicio de vuestra fe. Así que Pablo, el mismo Pablo es libación, sacrificio y servicio por vuestra fe. Pablo está diciendo, yo estoy presto, no para que en ese momento, sino en el futuro, yo estoy presto a entregar mi vida por ustedes, filipenses. Porque quiero aún en mi martirio seguir sirviéndoles a ustedes, filipenses. Lo más preciado para Pablo, que es su vida, para expandir el evangelio de Cristo, Pablo está diciendo, yo estoy decidido a renunciar a lo más valioso para servirle a ustedes. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses? Filipenses, ustedes aman a Pablo. Pablo es su amigo. Y yo le estoy diciendo, este amigo de ustedes va a derramar su sangre por ustedes, va a entregar su cuerpo por ustedes y va a servir por vuestra fe. Filipenses, si ustedes me aman a mí, amen a sus hermanos. ¿Ves? Completen mi gozo. ¿Por medio de qué? No solo del ejemplo de Cristo, sino también del ejemplo de Pablo. Pablo es un ejemplo a seguir, hermanos. Así que no solo Pablo está diciendo, hasta aquí, esto debería ser causa de tristeza, de choro, de aflicción, porque el buen amigo de los filipenses se va. No. ¿Cómo termina Pablo luego de mostrar ese servicio por vuestra fe? ¿Cómo termina? Me regocijo. Es decir, mi muerte es un regocijo en el futuro. Y comparto mi gozo con todos vosotros. Así que renunciar a tus derechos trae gozo a tu vida. Cuando renuncias a tu derecho para servir a otros, no solo trae gozo a tu vida, también trae gozo a la vida de ellos. Y no te lo deja allí, hermanos. Versículo 18. Mira cómo este sermón que tiene que ver con el servicio, ¿ok? A los hermanos, tomando como ejemplo a Cristo, para completar el gozo de Pablo, también está conectado con el gozo, que es el énfasis central de la carta, porque te lo mencionó al inicio y te lo está mencionando muchas veces al final. Y también vosotros os ruego, mira el ruego de Pablo a los filipenses, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. ¿Qué le pidió Pablo a los filipenses en la primera estructura? Completad mi gozo. ¿Y qué Pablo está diciendo acá? Compartan su gozo conmigo. ¿Cómo pueden compartir el gozo de ellos con Pablo? Cuando se acaban las contiendas, murmuraciones y divisiones en la iglesia. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Pero ¿cómo vemos a Cristo acá? Hermanos, aquí vemos a Cristo, el Rey Supremo, el que el Padre entronizó, el Cristo que se hizo siervo en su encarnación para mostrar el mayor servicio para beneficio de todos nosotros. Aquí nosotros vemos a Cristo en su regreso. El regreso de Cristo. Pablo dice, para que yo no haya trabajado en vano hasta el día de Cristo. El regreso de Cristo. Cristo no solo, hermano, está en este momento en su trono y en esta mañana en su iglesia local. No, hermano. Cristo va a regresar por nosotros. Cristo va a regresar por nosotros, por su iglesia. Y va a regresar, hermanos, muy pronto. Por lo que en esta mañana somos llamados a servir a otros con gozo para compartir el gozo con Pablo. Yo quisiera esta mañana terminar con algunas aplicaciones de este sermón. Lo primero, hermano, que quiero decirte
es que las contiendas en la iglesia reducen la luz en un mundo de tinieblas. Hermanos, de Roca Eterna, exactamente esta iglesia, las contiendas en esta iglesia van a reducir la luz afuera. Mi llamado esta mañana a todos acá es: renunciemos a las contiendas, renunciemos a las murmuraciones, renunciemos a las divisiones. En segundo lugar, hermanos, aprendemos que el ejemplo de Cristo es el medio para una vida de servicio. El ejemplo de Cristo es el medio para una vida de servicio. Amigo, tú que nos has visitado esta mañana y estás acá, bien sea que seas chico o anciano, si rechazas en esta mañana la encarnación y la muerte de Cristo, tú serás un pecador doblegado por el Rey Salvador para condenación. Tú necesitas que esta mañana arrepentirte de tu rebelión. Tú necesitas reconocer esta mañana que Dios se encarnó y que este Dios fue a la cruz para servirte a ti. Y por último, amigo, pecador, tu corazón torcido y perverso no te deja ver el servicio de Cristo a tu favor. La culpa no es del predicador, es de tu corazón. Tu corazón es torcido, tu corazón es perverso y es tu corazón que no te deja ver el servicio que Cristo ha hecho para ti. Esto es suficiente para alejarte del Salvador. Pero si hoy tú retienes la palabra de vida, tú podrás disfrutar del gozo de la salvación. Eso te lo aseguro, hermano. Hermanos, yo te aseguro a ti que debes vivir para mostrarle a los pecadores que han venido esta mañana acá, a que es posible mostrar la luz de Cristo por medio del servicio en la iglesia. Y así el pecador puede sentirse no solamente confrontado, sino también alentado de que Cristo puede traer gozo en la salvación.